Hola, buenos días estudiantes de nuestra materia Inteligencia de Mercados. Para el día de hoy comenzamos un nuevo capítulo. Básicamente vamos a hablar del tema denominado Vigilancia en Inteligencia de Mercados. Y para ello pues vamos a comenzar pues haciendo una recopilación. Seguramente ustedes recuerdan lo que fue el tema o la materia que cursaron anteriormente, que era sistemas de información de mercados. Y bueno, algo tiene relación lógicamente con la clase o con el capítulo que comenzamos a ver desde el día de hoy. Pero aquí nos vamos a enfocar muy en un contexto mundial. Ahora, ¿qué ocurre? En función de este objetivo que aparece denotado aquí, que dice ofrecer un flujo continuo de información sobre las operaciones de la empresa, seguramente pues tendríamos que mirar ¿hasta qué punto esa información es relevante para la toma de decisiones en una empresa? Y aquí nos dice que básicamente nosotros, en función de lo que es un sistema de información de mercados, tendríamos que reunir, analizar, clasificar, almacenar, recuperar y registrar básicamente datos relevantes. Ahora, ¿qué ocurre? Esos datos que aquí aparecen como relevantes serán de gran utilidad, serán de gran provecho para que la empresa pueda en algún momento decidir a qué mercado llegar. Bueno, el tema de inteligencia de mercados, que más adelante lo vamos a abordar en su complejidad, pues denota algo con lo que estamos viendo en el día de hoy. Nos dice que no es una tarea fácil organizar, ejecutar y supervisar las estrategias y los programas de investigación e información de mercados a nivel mundial. Y bueno, con este párrafo ya más o menos denotamos de lo que trata nuestro capítulo, ¿sí? Y es que realmente pues una empresa que quiera llegar a un mercado internacional, de una u otra manera tendrá que hacer una investigación. Podría ser una investigación de mercados, pero también se refiere al contexto de recopilación de información de mercados. No es una tarea fácil. Sí, ¿por qué? Porque vamos a estar en un ámbito mucho más amplio, seguramente nos separa o estamos a una distancia muy, muy grande de ese país al cual queremos llegar. El sistema de información o el sistema de investigación de mercados y la función de investigación debe proporcionar datos relevantes en forma oportuna, barata y práctica. Y yo creo que este es el anhelo de todas las empresas. Una información que sea lo más práctica posible, que permita, lógicamente, ofrecer unos resultados que sirvan para la toma de decisiones. Pero asimismo, esos datos deben ser oportunos y ojalá que a la empresa no le cueste mucho. Es necesario tener inicialmente una lista de temas sobre la información deseada. Entonces, en un sistema de información de mercados, pues lógicamente uno tiene que tener un tema y más específicamente una lista de temas que nos permitan, digamos, a nosotros tener una información que lógicamente sea de nuestro provecho. La agenda de temas debe elaborarse de acuerdo con las necesidades y objetivos específicos de la empresa. Igual, una empresa que, digamos, tenga el interés de abrir un mercado internacional, pues de pronto tendrá como objetivo central el llegar a ese mercado, a ese país específico. Y en función, digamos, de ese objetivo, tiene que elaborar esa agenda de temas. Una vez se tiene la agenda de temas, el siguiente paso es la recopilación real de la información. Claro, porque ya tendríamos que actuar en campo. La recopilación de la información, que en este caso lo denotamos como real. Y nos dice que esto se logra por medio de la vigilancia o la exploración. Y aquí ya tenemos un contexto de lo que es el nombre de nuestro capítulo.
y nosotros seguramente pues no hemos escuchado mucho acerca de lo que es la vigilancia, ¿sí? La vigilancia se lleva una recopilación poco convencional de la información, ¿sí? Y bueno, los expertos en los temas o alguien en algún momento decidió denominarlo como vigilancia. Las empresas se encuentran en una búsqueda constante de información sobre oportunidades y amenazas potenciales en diversas partes del mundo. Entonces, bueno, depende de las empresas, ¿no? Hay empresas grandes que lógicamente continuamente y tendrán personas y digamos unos sistemas que les permita recopilar información de manera permanente, ¿correcto? Por eso dice una búsqueda constante sobre oportunidades y amenazas potenciales en diversas partes del mundo. Y es que una empresa como tal debe estar, digamos, muy pendiente de esas oportunidades que se les ofrezcan, pero también de las amenazas que puedan surgir para su negocio. Esta información puede ser relativa a la industria en general, a los negocios como tal, al mercado específico y lógicamente en función de los consumidores. Y bueno, ya más o menos tenemos un contexto de lo que es la vigilancia, ¿sí? Ya sabemos que tiene que ver mucho con un tema de recopilación de información. Y aquí encontramos algo pues que en un pasado pues se realizaba, hoy en día gracias a la web pues ya no se realiza digamos de esa manera. Sin embargo, en muchos países del mundo todavía existe el periódico, bueno, ya no tanto el periódico físico, sino el periódico digital. Lo mismo las revistas. Esa revisión de periódicos y revistas es la manera de obtener información de modo regular, ¿correcto? Entonces generalmente son revistas especializadas. Un ejemplo, un empresario que esté dedicado a la industria o que esté en función de lo que son los negocios de cocina. Hay una revista aquí en Colombia que se llama Catering y de seguro que en diferentes lugares del mundo también existe esa revista. Otras fuentes de obtención de información pueden ser ver programas de televisión de diversos países, ¿sí? A veces uno piensa que la televisión pues es únicamente entretenimiento, pero hoy en día pues encontramos incluso aquí en Colombia unos canales de televisión que son internacionales, que lógicamente ofrecen un panorama de los negocios y de la economía de algunos países. Y lógicamente lo que es la información en la web, ¿sí? Pues ahí sí encontramos lo que queramos, ¿correcto? Este tipo de exposición general a la información se conoce como observación, la observación como tal, ¿sí? Entonces ya sabemos lo que es básicamente la observación, esa exposición general a la información, pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Observar, mirar como tal toda esa información que es relevante para la empresa. Si una noticia en particular tiene interés para la empresa, se pondrá atención especial y seguirá el desarrollo de la historia. Esto se denomina seguimiento, ¿sí? Lógico, un seguimiento como tal, ¿sí? Entonces, con el ejemplo que les decía de los negocios de comida, básicamente restaurantes, ¿no? Entonces puede haber, digamos, una máquina o puede haber un utensilio que es de interés para la empresa. La empresa, lógicamente, pues hará seguimiento y pondrá mucha atención a la historia y a todo lo referente a lo que es de su interés. Entonces ya sabemos aquí lo que es observación y lo que es seguimiento. Y hablamos de una investigación exploratoria, ¿no? Una exploración como tal, que es una actividad mucho más formal,
implica la indagación, que es la búsqueda en libros o artículos publicados en revistas comerciales sobre un asunto o tema en particular. ¿Sí? Bueno, aquí de pronto tengo que hacer un paréntesis, ¿no? La vigilancia en inteligencia de mercados también se refiere a mirar qué otros países, o digámoslo de esa manera, o de esta manera, qué otras empresas pueden llegar con un producto similar al nuestro a un país determinado. Y seguramente ese país también era de interés de nosotros para llegar con nuestro producto. La indagación es la búsqueda en libros o artículos publicados en revistas comerciales sobre un asunto o tema en particular, ¿sí? Entonces, indago, busco como tal, ¿correcto? Es un esfuerzo organizado y formal que tiene la finalidad de adquirir la información específica para un propósito determinado. Y cuando nos dice que es un esfuerzo organizado y formal, pues ya sabemos que lógicamente eso hay que hacerlo con unos parámetros, digámoslo, con una metodología en la cual pues vamos recopilando esa información de una manera, digamos, casi que sistemática y ordenada. El 75%, aquí nos dice, según un estudio de la información que adquieren los ejecutivos de las empresas, proviene más de la vigilancia que de la exploración. Entonces, por eso da lugar la importancia que tiene la vigilancia como tal. Es vital que toda la organización sea receptiva a la información no reconocida en forma explícita como importante. Un punto muy importante es esto, ¿sí? Bueno, perdonen la redundancia que acabé de decirles. La organización debe ser receptiva y no solamente, digamos, un área específica. Hablemos, por ejemplo, del área de mercadeo. Todas las áreas de la organización, un ejemplo, el área de producción, debe ser muy receptiva en función de lo que es toda esa información que lógicamente está en el contexto de lo que estamos mirando como vigilancia en inteligencia de mercados. La organización debe observar las áreas donde podrán ocurrir nuevos acontecimientos que podrán ser importantes para la empresa. La organización debe observar las áreas donde podrán ocurrir nuevos acontecimientos que podrán ser importantes para la empresa, ¿sí? Entonces, importantísimo esto, ¿no? Unas áreas específicas que lógicamente sean más relevantes dentro de la empresa. Los avances tecnológicos han planteado nuevas exigencias a la empresa mundial en términos de menores tiempos de reacción a la información adquirida. Claro, digamos que es el poder de la información y eso pues está en relevancia en lo que tiene que ver con los avances tecnológicos que se van generando en el día a día. Y es que gracias a, digamos, esos avances tecnológicos, el poder que tiene hoy en día la web, nosotros podemos tener esa información de manera constante, oportuna e inmediata. Es evidente el estallido de la información documental y electrónica. O sea, ustedes son muy privilegiados. Yo recuerdo que la época en la cual pues, yo estaba en la universidad, pues tenía que recurrir a la biblioteca de la universidad en búsqueda de información. Tenía que buscar información básicamente en libros y revistas. Pues no me tocó pues la época en la cual estaba la web, que hoy en día pues ustedes casi todo lo buscan en la web y prácticamente las bibliotecas son ya poco recurridas. Es necesario utilizar un sistema formal para coordinar las actividades de detección, ¿sí? Entonces, bueno, pueden haber diferentes tipos de sistemas. Aquí decimos como un sistema formal, ¿no? Y hablamos aquí de detección.
La detección podríamos asimilarlo básicamente en función de lo que nosotros hacemos en esta etapa de la observación, seguimiento y por último la indagación. Entonces aquí tenemos un ejemplo, varios ejecutivos encontrando la misma información. Pues sería algo que no tendría sentido, ¿no? Entonces en las empresas los ejecutivos de las diferentes áreas tendrían que colocarse de acuerdo para mirar cada uno qué información recopila, que no sea el hecho de que todos estén buscando la misma información. Se debe solicitar a los ejecutivos una lista de las publicaciones que lee de manera regular, ¿sí? Entonces, bueno, tarea que tienen hoy en día los ejecutivos y que lógicamente se les asigna como tal es leer diferentes tipos de publicaciones, ¿sí? Entonces, un ejemplo, con una industria en particular, ¿no? Pues se le dirá, digamos, a un ejecutivo de una empresa que haga seguimiento a un periódico en el cual básicamente se plasman muchas noticias con respecto a esa industria. A otro pues se le dirá que ausculte información en una revista especializada y así sucesivamente. Y aquí tenemos este interrogante, ¿la información es poder? No sé ustedes qué opinan. Claro que la información es un poder. Se habla del poder de la información. Y por eso es que hoy en día muchas empresas manejan unas bases de datos que tienen mucha relevancia y tienen un valor incalculable. El poder de la información, y lógicamente esa información que seguramente se recopila en función del tiempo, tiene un costo que la empresa tiene que estimar y que seguramente es demasiado alto. ¿Qué sucede con la información? Hay diferentes tipos de información, ¿sí? Un ejemplo, hablemos aquí del rumor. Entonces aparece denotado aquí como XXX, me han contado que, miren que simplemente aparece como un rumor. O me han pasado el dato que, también, un rumor como tal. Pero también pueden haber opiniones a manera de información. Yo supongo que tal situación va a pasar, o esa decisión no me gusta. Y bueno, aquí ya tenemos una información mucho más fidedigna, mucho más real. Aquí tenemos algunos ejemplos y aparece denotado como hecho. Brasil demandó X millones de dólares de paprika en los últimos 10 meses del 2005. Perdimos el mercado Y porque prefirió el producto de nuestro competidor X. Son hechos como tal, ¿correcto? Y bueno, aquí ya tenemos un contexto, podríamos decir otra definición de inteligencia de mercados en función de este tema que estamos mirando. Y entonces ya tenemos mucho más claro el contexto de fuentes de información para inteligencia de mercados. La definición nos dice que se define como la capacidad de adquirir conocimiento y entendimiento y utilizarlo en situaciones novedosas. Capacidad de adquirir conocimiento y entendimiento. Sí, entonces, tal vez por eso es que se denota como inteligencia. Creo que en una primera definición que dimos sobre inteligencia de mercados, habíamos hecho una aproximación a lo que aparece denotado aquí, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Que ese conocimiento, pues lógicamente hay que entenderlo y utilizarlo en situaciones novedosas como se manifiesta aquí. Capacidad de ver más allá
de convertir un dato en información, ¿sí? Y bueno, ya más o menos abrimos un poco más el abanico de las posibilidades que puede existir en función de lo que es la inteligencia de mercados, ¿sí? Y hablamos de datos, pero esos datos que seguramente para nosotros son importantes debemos convertirlos en información que seguramente va a ser de mucho provecho para la organización. La inteligencia de mercados no da razones suficientes para tomar la decisión sobre la incursión en un nuevo negocio, excepto cuando la calidad de la información es altísima. Se recomienda hacer trabajo de campo. Entonces, bueno, aquí tenemos un concepto, ¿no? Es decir, la inteligencia de mercados pues es una fuente o nos brinda mucha información como tal. Y esa información, tal como se denota aquí, puede ser altísima, pero lo que se recomienda en muchos casos es hacer trabajo de campo. Pero bueno, ahí está la dificultad para muchas empresas que muchas veces no tienen los recursos económicos para hacer trabajo de campo. Y hablamos de algo que aparece denotado aquí como análisis del embudo. Partir de lo general para llegar a lo más específico. Entonces, si estamos hablando básicamente de información, tenemos que tener en cuenta básicamente lo que aparece denotado aquí. Mucha información que nos puede llegar, que lo podemos decir como general, para llegar a algo más concreto, más específico. Y bueno, tenemos algunas fuentes de información en inteligencia de mercados. Entonces, también habíamos hablado anteriormente acerca de esto. El contexto o digamos el concepto de inteligencia de negocios, que básicamente se genera al interior, es decir, en el propio negocio de la empresa. La inteligencia competitiva, que lógicamente tenemos que buscarla en relación al análisis de la competencia. Y la investigación de mercados, que básicamente se cimenta en el estudio del consumidor. Y hablemos de las características de la información. Primero que todo, la información tiene que ser exacta. Todas las fuentes de información deben ser evaluadas para asegurar su precisión y evitar errores técnicos, de percepción equivocada o que estén influidas por esfuerzos hostiles. Entonces, pues hoy en día nos encontramos con una gran avalancha de información. Y ustedes en sus ejercicios académicos seguramente se han encontrado con información sumamente buena, supremamente interesante. Pero en algunos casos se han encontrado con información que no es buena, que incluso es falsa. Entonces, el tema de la exactitud tiene que referirse básicamente a la fuente de la cual proviene la información. Y aquí nos habla que pueden existir percepciones equivocadas. Y eso lógicamente no sería de provecho para la información que nosotros estamos buscando. Además de eso, debe ser objetiva. Todos los juicios deben estar asegurados que no están influidos por distorsiones deliberadas, manipulaciones o intereses particulares. La objetividad como tal, en la cual básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta de que esa información tiene que ser lo más veraz posible. Ahora, ¿qué ocurre? Que muchas veces pensamos que lo subjetivo no nos sirve. Claro, hay información subjetiva que puede servir, pero de antemano nosotros tenemos que tener en cuenta
que la objetividad es algo que realmente tiene que ser muy importante para nuestros fines. La utilidad. La comunicación de inteligencia debe realizarse de forma tal que facilite la rápida comprensión y aplicación. Los entregables deben ser compatibles con las capacidades del cliente de recibir, manipular, proteger y almacenar la información. Utilidad como tal, es decir, que realmente la información sea del provecho nuestro. Y en este tema de inteligencia de mercados a veces somos susceptibles a encontrar mucha información que no es de nuestro interés, o bueno, puede ser de nuestro interés, pero en algún momento no puede ser de nuestro provecho. Entonces por eso aquí esta característica en cuanto a la utilidad, ¿sí? En los ejercicios académicos que hemos realizado nos hemos encontrado con la realización de trabajos en los cuales a veces se recopila información que no es, digamos, muy útil para nosotros. Entonces por eso el afán de generar y de recopilar información que básicamente sea de utilidad y provecho. El tema de la relevancia. La información debe ser seleccionada y organizada de acuerdo a la importancia de las necesidades del cliente. Entonces tenemos que mirar que hay una información que es más importante que otra, una información que es más relevante que otra. Miren ustedes que aquí nos encontramos en función de lo que estamos hablando, de lo que son las características de la información, en que esto es algo que tiene, digamos, cierta particularidad, cierta complejidad. Y en una empresa en la cual se trabaje con los sistemas de información de mercados, seguramente deben tener presentes siempre estos anunciados o estas características que estamos hablando en el día de hoy. La disponibilidad. La información debe estar lista para responder los requerimientos de todos los niveles de clientes internos, ¿sí? Es decir, que esa información nosotros podamos encontrarlas de una manera casi que inmediata. Y ahí tenemos un tema de, lógicamente, la recopilación que se haga de manera adecuada. La oportunidad. La información debe ser entregada mientras que su contenido permita tomar una acción, ¿sí? La entrega de la información seguramente a las diferentes áreas, a los diferentes actores básicamente interesados en tener esa información. Y aquí tenemos esta diapositiva en la cual nos habla de, bueno, yo diría que serían como unos tips. Bueno, habla en un concepto de datasets típicos, ¿correcto? Podríamos decir que son, digamos, algunos temas que seguramente son de interés, por eso básicamente aparecen denotados como típicos. La estructura, la conducta, el comportamiento de mercados de destino, ¿correcto? Entonces, bueno, aquí ya tenemos un tip básicamente de inteligencia de mercados, ¿correcto? Un ejemplo, el comportamiento de un mercado o de una población en general, ¿sí? Es un tema típico que seguramente y continuamente tendrá que explorarse y evaluarse. Datos y tendencias históricas sobre la producción nacional, las importaciones, las exportaciones y uso aparente. Estamos hablando, digamos, de un destino en particular, ¿no? Y estos temas que aparecen en este dataset tienen lugar básicamente en función de lo que es el comercio internacional. También el tema del volumen y valor de las importaciones y de las exportaciones por producto rubro, país de origen o por periodo, ¿sí? Ilustrémoslo con un ejemplo. Hablemos del tema del café.
Entonces tendríamos que conocer cuál es ese valor y ese volumen de importaciones y exportaciones que tiene el país determinado al cual queremos llegar, incluso nuestro propio país. En este caso, más que todo en función de unos periodos específicos. Los precios declarados en puertos de entrada, ofertados en los puntos de distribución o pagados en mercados mayoristas o en los principales mercados de destino. Bueno, estos conceptos tienen que ver mucho más allá con todo el contexto de lo que es el comercio internacional, ¿no? Situación y perspectivas de producción y comercio internacional por segmento, rubro y o producto, ¿sí? También un típico tema que seguramente habrá que buscar información como tal. Algo muy importante aparece denotado aquí y que lógicamente está en el contexto del mercadeo. Grandes tendencias en diversos mercados. Y hablamos de cambios en la demografía, los patrones de consumo, la segmentación de mercados, la comercialización, el marco regulatorio, etc. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, en este momento pues yo tengo una estudiante que está haciendo la práctica profesional en mi oficina. Ella es estudiante de comercio internacional y una de las tareas que tiene que realizar es lo que aparece denotado aquí, un análisis de las tendencias en diversos países, ¿sí? Entonces tendría que hacer la tarea ella de averiguar todos estos temas relacionados con la segmentación de los mercados, patrones de consumo, todo el tema demográfico. ¿Y esto con el ánimo de qué? De identificar qué productos de aquí de Nariño pueden llegar a suplir y lógicamente corresponder a esa tendencia de ese país o de ese mercado. Otro tema típico tiene que ver con las noticias sobre los mercados finales, ¿sí? Las noticias que seguramente encontramos en los medios de comunicación. ¿Cuáles son los competidores principales? Importante, ¿no? Porque recordemos que nosotros no vamos a llegar solos, vamos a llegar, digamos, con un producto que seguramente ese producto similar existe en ese país, que lo ofrece otra empresa de un país, pero puede ocurrir que también luego un producto de un país determinado llega a competir con el nuestro, ¿sí? Entonces tenemos que considerar cualquier cambio de composición, el tema de la estrategia, el proceso, el tipo de producto, la tecnología utilizada o el mercado de destino. El tema de los tratados o acuerdos comerciales, que seguramente pues es necesario tener en cuenta. Aquí nos dice, o cualquier tema de facilitación de comercio de nuestros competidores, ¿no? Porque pues nuestros competidores seguramente también se pueden beneficiar de esos tratados o acuerdos comerciales que tenga el país en el cual están con ese país destino al cual quieren llegar. Inversiones nuevas, hablamos de terrenos, planta o equipo o sistemas en las áreas de producción que compiten en la misma ventana de mercado, ¿sí? Y por último, ¿cuáles son los problemas actuales o potenciales? ¿Sí? Entonces, un país destino, pues seguramente tiene algunas características en cuanto a los climas. Un ejemplo, pues en Estados Unidos y en algunos países europeos, se tiene pues el tema de las estaciones, que seguramente habría que mirar con detenimiento si pueden afectar o no el que nuestro producto se encuentre en ese país. El tema de las plagas, el tema de las mermas en la cosecha, las fuerzas mayores, la pérdida de clientes, los reclamos, las disputas,
la detección o rechazo en los puertos de entrada, etcétera. Son temas que seguramente habrá que mirar con cuidado y tenerlos en cuenta. ¿Ok? Y bueno, en este contexto del tema que estamos hablando en el día de hoy, es bueno, lógicamente, pues hablar de los beneficios que tiene la inteligencia de mercados. Pues yo creo que ustedes en el ejercicio, en la comprensión de los temas que hemos venido hablando, en el capítulo anterior, en el cual básicamente tratábamos una teoría, pues dábamos unos tips, dábamos algunas pautas en cuanto a lo que es básicamente los beneficios que tiene la inteligencia de mercados. Aquí aparecen algunos. Reduce riesgos del mercado. Sí, el riesgo como tal, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer inteligencia de mercados que no hacerlo. Una empresa que haga inteligencia de mercados, una empresa que quiera llegar a un destino y haga inteligencia de mercados, seguramente tendrá más confianza y se reducirá el riesgo de que en algún momento ese producto no tenga, digamos, éxito en ese país destino. Identifica oportunidades de negocio antes o mejor que la competencia. Sí, porque hoy en día pues existen muchas oportunidades de negocio y en función de lo que hemos venido hablando, sobre todo en el día de hoy, nos hemos dado cuenta pues que las oportunidades hay que aprovecharlas. Y hay empresas que lógicamente pues utilizan y hacen inteligencia de mercados para estar al tanto de esas oportunidades que les pueden ser beneficiosas. Anticipa los cambios en el mercado, los cambios que puedan suceder, que puedan ocurrir por diferentes eventualidades. Brinda alta calidad de información sobre el cliente o competidor. ¿Sí? Brinda alta calidad de información sobre el cliente o competidor. Claro, en este caso, pues la herramienta de inteligencia de mercados pues nos va a poder, digamos, ayudar mucho con esto. Disminuye los costos de venta, mejora el control y la administración de las ventas, mejora el conocimiento de la competencia, optimiza la distribución de la información dentro de la organización y su seguridad, facilita un buen planeamiento y ejecución y permite priorizar la inversión en mercadeo. Esto es muy importante, ¿no? En algún momento, pues, una empresa que quiera llegar a diferentes destinos puede, en relación a los estudios que haga de inteligencia de mercados, priorizar cuál es el destino más interesante, cuál es el país que le brinda mejores oportunidades y que lógicamente le brindará mejores éxitos y de por sí mejores utilidades. Pero también existen unos errores que pueden suceder en inteligencia de mercados. ¿Sí? Entonces, no incurrir en estos errores como tal, ¿no? No validar la información. Es decir, la información, pues, como ya les comentaba, en algún momento, pues, no puede ser, digamos, la mejor. Entonces, no hay que confiarse mucho en la información. En la web encontramos mucha información, pero hay que mirar muy bien cuál es la fuente, cuál es la procedencia de la información. Otro error que puede suceder es no usar la información. Y lógicamente no tendría sentido que nosotros recopilemos información, que hagamos un esfuerzo grande por tener la información y no la usemos de manera apropiada. Atender rumores u opiniones. Lo que mirábamos anteriormente, ¿no? Tendríamos que trabajar más en función de los hechos. Subestimar o sobreestimar en el análisis y conclusiones. Bueno, puede suceder.
No valorar adecuadamente al competidor. Ustedes saben que hay una regla de oro en mercadeo, y es que a la competencia hay que respetarla, y es que la competencia nosotros tenemos que valorarla y tenerla en cuenta. No preparar planes de contingencia, importante. Yo creo que hoy en día en mercadeo y lógicamente en la área organizacional, para muchos fines uno debe tener plan A, plan B y plan C. Entonces, en ejercicios de inteligencia de mercados, yo puedo decir que mi producto es susceptible de llegar a Estados Unidos. Seguramente yo he hecho un análisis, he hecho el ejercicio muy juicioso de inteligencia de mercados, pero puede ocurrir que en algún momento, después de un tiempo, las cosas no se den, que las ventas no se den. Y entonces hay que tener plan B, hay que tener 1 o 2 países sustitutos, en este caso otros países que sean interesantes, que no nos caiga por sorpresa el que ese país al cual nosotros le apuntamos y realizamos todo nuestro esfuerzo no sea el adecuado y no tengamos listo otros países que pueden considerarse como también atractivos. Bueno, aquí tenemos este interrogante. Hay diferentes maneras de hacer estudios de inteligencia de mercados. Luego pues yo les hablaré con más detenimiento acerca de este tema. Aquí pues estamos muy en función de lo que es el comercio internacional. Entonces es un proceso de desarrollo exportador, pues seguramente pues esto no es que tengamos que darle mucha relevancia, sencillamente pues nosotros tendríamos que considerar hasta qué punto esto nos puede servir. Tenemos aquí fuentes de información para inteligencia de mercados. Bueno, aquí tendríamos un link, se los quedo debiendo. Era un video que pues lastimosamente pues no lo tengo en este momento. ¿Sí? Vamos con ese tema, fuentes de información para inteligencia de mercados. Generalmente pues nosotros tenemos que partir de unos grandes mercados. Tendríamos lugar a identificar unos mercados potenciales, llegar a unos mercados investigados para concluir lógicamente en función del conocimiento del producto, ¿sí? Y esto básicamente tiene lugar a ver con lo que es la inteligencia de mercados, ¿correcto? Y aquí tenemos unos pasos a seguir en cuanto a las fuentes de información para inteligencia de mercados. Primero, tener claro el contexto del producto o servicio que nosotros tenemos, que conocemos y que lógicamente es de nuestro interés. Entender el contexto o marco del negocio, ¿sí? Cómo nos movemos, cómo estamos, digamos, en función de este tema a nivel general, a nivel de un país, a nivel de nuestro país, lógicamente principalmente. Comprender el mercado, ¿no? Es decir, todo el contexto del consumidor, todo el tema de consumo, todo el tema de tendencias. Esto es algo que pues a veces se peca mucho en las organizaciones cuando los ejecutivos de la organización ni siquiera conocen muy bien su producto, ni siquiera conocen muy bien el mercado en el cual están. Cuarto, preparar la estrategia en el mercado, ¿sí? Bueno, son temas que tienen que ver mucho con la planeación estratégica. Y actuar en el mercado y obtener posicionamiento, que sería el escenario ideal, ¿sí? Entonces, son unos pasos que los vamos a desarrollar aquí en detalle. El primero tiene que ver con el conocimiento del producto o servicio, lógicamente el que ofrezca la empresa.
tiene que ver con la selección o desarrollo de un producto o portafolio. Para ello nosotros tenemos que hacer una definición del producto. Estos son contextos y temas de mercadeo, ¿no? Tenemos que tener muy claro y diferenciar nuestro producto, conocer y cuál es el valor agregado que ofrece nuestro producto, quién será el usuario o consumidor de nuestro producto, quiénes son los competidores que tienen nuestro producto y el tema de ampliación del producto que lo vamos a ver ahora, ¿correcto? Entonces aquí vamos desglosando un poco más en cuanto al producto. Ya hablamos de definición del producto, ¿sí? El tema de la descripción, cuál es la posición arancelaria. Este tema de la posición arancelaria tiene que ver mucho con los mercados internacionales, ¿no? Digamos que es casi como la nomenclatura o la numeración que tiene el producto en todo el mundo, ¿sí? Entonces los estudiantes de comercio internacional pues analizan esto muy a fondo y seguramente tienen muy claro el contexto de lo que es una posición arancelaria. Tenemos que conocer muy bien cuál es la marca, cuál es el significado que tiene esa marca y cuál es la ventaja competitiva que ofrece, digamos, nuestro producto, ¿correcto? En cuanto al usuario, tenemos que saber y tener claro cuáles son los usos que tiene nuestro producto, cuáles son los beneficios que tiene, cuáles son los tipos de usuario y cuáles son los segmentos a los cuales va dirigido nuestro producto. Repito, son temas que nosotros en mercadeo tenemos que conocerlos y lógicamente analizarlos y tenerlos claro para lo que es estas fuentes de información de inteligencia de mercados. ¿Cuáles son los competidores locales directos? ¿Sí? Entonces tendríamos que considerar cuáles son las marcas que existen, digamos, en ese país determinado, ¿no? Entonces, ejemplo, aquí tenemos el tema de las bebidas gaseosas. En Estados Unidos, pues no sé cuántas bebidas colas podrán existir, seguramente muchas. Entonces tenemos que conocer cuáles son esos competidores, cuáles son esas marcas que existen en ese país y que lógicamente tienen relación con nuestro producto. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece la competencia? ¿Cuáles son esas ventajas que tiene con respecto a su producto, a su marca? ¿Cuáles son las estrategias que tienen? Un tema de diferenciación, puede ser un tema de precio o del enfoque al cual están. Y aquí tenemos el tema de producto ampliado, que esto es algo que pues ustedes lo vieron en primeros semestres de mercadeo. Todo lo que tiene que ver con el conocimiento del valor simbólico que puede tener nuestro producto, cuál es la diferenciación percibida, cuáles son los servicios diferenciales y cuáles son las soluciones que tiene para el cliente o el usuario. ¿Sí? Y aquí tenemos más a fondo el concepto del modelo ampliado. ¿Sí? Bueno, es algo que aquí pues un autor quiso darle como esta característica en función básicamente de contextos como el de reinvención, creatividad, desarrollo o innovación, ¿correcto? Tenemos que identificar cuáles son los mercados potenciales que tiene nuestro producto, ¿sí? Tendríamos que seleccionar esos mercados potenciales, tendríamos que tener unas estadísticas de importación, ¿sí?
muy importante esto, ¿no? Para saber qué tanto importa ese país o ese destino al cual nosotros queremos llegar, lógicamente en relación a nuestro producto, al producto que nosotros queremos llevar. ¿Cuál es la accesibilidad y potencial de los mercados? ¿Cuál es su entorno? Un análisis en cuanto a lo político, lo económico, lo demográfico, lo sociocultural. ¿Cuáles son las prácticas comerciales que se desarrollan en ese país? Entonces recordemos que hay países que tienen ciertas características. Un ejemplo, aquí en nuestro país, pues una práctica comercial, bueno, tendría que ver más como un tema de distribución, tiene que ver con la proliferación de tiendas de barrio, ¿no? Entonces, la práctica comercial podría ser que cuando alguien quiera llegar con un producto aquí a Colombia, un producto que sea de consumo masivo, tendría que conocer muy bien esa práctica comercial en cuanto al significado y la importancia que tienen las tiendas de barrio. ¿Cuáles son los niveles de intensidad competitiva? ¿Cuál es la estimación de consumo actual y potencial? ¿Cuál es el potencial de ventas? ¿Sí? Entonces miren ustedes todo este contexto, digamos, que tiene que ver con temas de mercadeo, que seguramente por eso se le da la importancia al mercadeo cuando uno quiere llegar a los mercados internacionales. Y digamos el afán de esta materia para que ustedes conozcan un poco más acerca de lo que es la inteligencia de mercados. Aquí hablamos de una segmentación estratégica internacional, ¿sí? Entonces, a un nivel internacional tendríamos que hacer la segmentación tradicional, que puede ser geográfica, demográfica o conductual. Una segmentación por unidades representacionales óptimas, ¿sí? Que podría llegar o tiene lugar en función de determinación de vínculos del consumidor o producto y sus características, y también la estructura URO en función de unos atributos ya sean funcionales o simbólicos del producto, ¿correcto? Entonces aquí abarcamos este tema relacionado con lo que nosotros estábamos hablando inicialmente, ¿sí? Que tiene que ver con el producto o servicio y que lo denotamos como paso 1, ¿correcto? Y terminamos este paso 1 en función de lo que es la investigación y la inteligencia de mercados. Y tendríamos que hacer una investigación sobre el concepto del producto y la investigación en 3 planos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya tenemos un tema algo complicado, ¿no? Y es que realizar investigación de mercados en otro país, pues a veces no es tan fácil. O mejor dicho, puede ser fácil, pero es demasiado costoso. Un ejemplo, si nosotros queremos llegar con nuestro producto a un país como Alemania, pues hacer un trabajo de investigación de mercados tiene cierta complejidad en cuanto a lo que es el desplazamiento y lógicamente el costo que eso acarrea. Importante pues un tema de observación, ¿sí? Entonces yo puedo desplazarme yo solo a Alemania y observar cómo es el tema de comercialización, de venta de los productos que seguramente hay en ese país que son similares al nuestro. Tendría que observar muchos temas relacionados con hábitos de consumo, con prácticas comerciales, etc. Análisis de datos primarios, ¿no? Entonces, podríamos realizar una investigación exploratoria, podríamos hacer un estudio de mercados, una investigación cuantitativa,
utilizando preguntas abiertas y cerradas. Algo que se puede hacer y que pues sería un escenario ideal para no incurrir en temas de costos, sobre todo de desplazamiento, es hacer encuestas y trabajos de estudios de mercado a través de email a los contactos en los países seleccionados, ¿sí? También es importante, además de la observación y la utilización de datos primarios, valerse de datos secundarios, ¿sí? Y ya nos imaginamos básicamente en función de toda la información que uno pueda encontrar en Internet, la bibliografía que puede existir en diferentes bibliotecas o en diferentes lugares, y también valernos de sondeos como de otro tipo de datos secundarios que seguramente nos pueden servir. Y bueno, ahí tendríamos abarcado básicamente el paso 1 en relación a lo que tiene que ver con las fuentes de información para inteligencia de mercados. En este caso, este paso 1 estaba en función del análisis del producto o el servicio. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Ya en la próxima clase vamos a seguir con el tema, ya nos enfocamos al paso 2. Espero que este tema pues haya sido del interés de ustedes. Ya nos encontramos con un tema mucho más práctico, un tema que seguramente pues ya no es tan teórico como ese capítulo 2, en el cual nos enfocábamos básicamente acerca de esas teorías de inteligencia de mercados. Aquí ya teníamos un material un poco más entendible, un material que lógicamente está en función del conocimiento que ustedes tienen como estudiantes de mercadeo. Les agradezco mucho su atención y ya nos miramos en una próxima oportunidad. Mil gracias y hasta pronto.